De todas maneras, el teatro siempre estuvo en tu vida y la actuación y el tema de la comunicación, por lo que me estás contando de tu mamá. Pero nunca me llamó la atención, a pesar de que me he educado en la radio y en la televisión. Es más, cuando hice televisión muchos años, fue un programa de un boom muy fuerte en Cuba. Como en los 80, en la sociedad cubana se emula. Y por primera vez, en los 80, se compite. Y se hace una competencia de bailes. Los cubanos somos muy bailadores. Sí, sí. Y, digamos, conduciendo el programa, éramos, creo que 7 conductores. Todos y todas acabados de graduar de la Escuela de Arte. Pusimos aquel programa en el techo, porque cuando uno tropezaba con el otro, era como nada estaba montado, todo era como éramos, de verdad. Pero a mí lo que me estaba pasando en el teatro, que ya era actriz de teatro, era mucho más interesante. Por ejemplo, ya estaba en mi vida Santiago García de la Candelaria, ya estaba dirigiendo con una metodología de teatro colectivo, Huelga, una obra de teatro que fue Premio Casa de las Américas. Santiago García, un director colombiano de la Candelaria, un director de teatro de los más grandes. Yo he tenido unos cuantos grandes, la verdad. Y una compañía de teatro de las más grandes y las más importantes de Latinoamérica. García va a Cuba y dirige esta obra. Y ¿por qué digo que me estaba pasando en el teatro cosas más interesantes? Yo, por casualidad, estoy entre las fundadoras de una compañía de teatro que perteneció a un movimiento que fue Teatro Nuevo. Se dan cuenta en finales de los 60, que todavía yo no estaba ni por todo aquello, los teatristas importantes de salas de teatro cubana que no habían puesto, o sea, estábamos con que los protagonistas eran los obreros, la clase obrera, y no estaban en escena, se seguía haciendo teatro burgués. Y nadie tenía la menor idea de cómo resolver el asunto. Con lo cual, un grupo de teatristas de una compañía muy importante partió para el Escambray, que es una zona campesina. Allí, junto con los campesinos, en entrevistas, conviviendo, en fin, se empezó a hacer teatro y se empezó a hacer teatro campesino. Esto fue generando el movimiento de Teatro Nuevo. Otro grupo se marchó a la isla de Pinos, que es donde están las escuelas universitarias, y se empezó a hacer teatro estudiantil. Otro grupo se marchó hacia el puerto de La Habana y se empezó a hacer teatro con esas características. Podría contarte 3 o 4 más, que ahora tal vez no me acuerdo. La Yaya, que también fue teatro campesino. Y nosotros fuimos a parar a una fábrica sidero-mecánica, ni grande ni chiquita, mediana, cubana de acero. Y ahí empezamos a hacer, en los pasillos de la fábrica, teatro. Huelga es salido de una investigación que hacíamos los actores y las actrices, dirigidas por el dramaturgo y una socióloga que siempre estaba en el grupo. Es una historia del año 30 y tanto, en que después de la revolución del 33, que se frustró, el Partido Comunista quedó out. Entonces se quema un importante central azucarero en alguna parte del país y necesitan a los fundidores de esta fábrica que se llamaba en aquel entonces American Steel. Entonces, los fundidores, a pesar de que la fábrica tiene un montón de otros trabajadores, cizalla, horno, en fin, hicieron una huelga y toda la intención era decir el Partido Comunista no ha muerto. Es eso más o menos lo que cuenta la obra. Muchos de los protagonistas de esa, que eran muy jóvenes en esa época, sirvieron de informantes para nosotros en la obra. La obra tiene la maravilla, por eso digo, a mí me estaba pasando en el teatro cosas maravillosas, que se estrenó en la fábrica cubana de acero. O sea, se estrenó en el lugar que fue el marco real histórico de aquella huelga. Eso significa
que una Cuba subdesarrollada, una fábrica sideromecánica, paró un horno sideromecánico, que te puedes demorar hasta 15 días para volverlo a echar a andar. O sea, fue un homenaje al teatro. Se pusieron las plataformas, junto con nosotros actuaba esa cosa linda de que cuando dice que uno piensa algo y pone tanto la atención en esto que lo consigue. Desde el primer día que entramos, un señor muy mayor dijo: yo fui actor de Paco Alfonso, un viejo teatrista cubano. Y un buen día el director de la compañía, muy al principio de llegar, le dijo: le invitamos a trabajar con nosotros. Y trabajó en todas nuestras obras. Cuando en aquella fábrica salió aquel obrero cubano, hubo que parar porque se pararon y aplaudían y aplaudían. Me estaba pasando en el teatro cosas más importantes que la televisión, que era agradable, pero que no tenían esa cosa vibrante, social, abarcadora que estaba viviendo yo en el teatro. Viva, absolutamente muy viva. Muy viva. Esos años en mi vida son de un aprendizaje tremendo.